Muy buenos días. Estamos por aquí compartiendo un día más. Un día más en el que vamos a estar compartiendo una nueva lectura de este maravilloso e increíble libro de sanación del alma. El capítulo que vamos a compartir en el día de hoy se llama Vuelve a casa de tu padre. Yo, como siempre, te digo que estoy encantada y feliz de estar un día más compartiendo con ustedes. Como siempre te recuerdo que si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y que actives notificaciones y campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Siguiendo con la lectura del libro, comienza así: vuelve a casa de tu padre, ¿no? A menudo el sentimiento de culpa nos atrapa y no nos deja avanzar. Es como si algo en nuestro interior nos hiciera sentir que no somos dignos y merecedores de lo que deseamos. Jesús contó una parábola que nos explica este hecho y puede ayudarte a tener claridad. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. El padre le repartió los bienes. Le dio su parte de la herencia en vida y el hijo menor se fue de casa de su padre y se dedicó a gastar todo ese dinero en fiestas, invitando siempre a sus amigos, con prostitutas y deshonrando a su familia. Cuando el dinero se acabó, los amigos se fueron y aquel chico quedó solo, desolado y desamparado. Pasó hambre, pero no quería volver a casa de su padre. Sentía vergüenza y sabía que había deshonrado a su familia. O sea, sentía la culpa de que él había fallado a su familia. Todo el dinero que su padre había ganado lo había desperdiciado. No tenía alternativa, así que para sobrevivir se puso a cuidar cerdos. Como no tenía dinero, se comía hasta las algarrobas de las cuales se alimentaban los cerdos. No podía volver a casa. Así que aguantó esa situación y todo iba cada vez peor. Su vida corría peligro y en su casa, su padre ya comenzaba a perder la esperanza de que su hijo siguiera con vida. ¿Alguna vez te has sentido así? Puede que hayas sentido que ya no te mereces lo mejor porque hiciste cosas malas. Has desilusionado a alguien o has herido a las personas que más amabas. Sí, yo creo que todos alguna vez hemos sentido eso, ¿no? Que hemos defraudado a alguien o nos hemos comportado de alguna forma de la que no estamos orgullosos, ¿no? ¿Cómo saber si eres buena persona? Nos pregunta por acá la Dios. Muchos creen que por hablar de espiritualidad o nombrar a Dios, eso los convierte en gente de bien. Y señalan al resto de personas como si fueran pecadores. Jesús predicaba siempre unas enseñanzas a las que las personas de la época no estaban acostumbradas. Aquellos que veían amenazados sus puestos de comodidad trataban siempre de ridiculizarlo. En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó.
Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó Jesús, ¿no? El que se compadeció de él, contestó el experto en ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. En aquel tiempo los samaritanos estaban mal vistos porque no seguían la ley de Dios, tal cual la enseñaban los sacerdotes o los levitas. Pero en el momento clave, solo él atendió a aquella persona. O sea, aquella persona que eran juzgadas y que no estaban bien vistos, fue el que le tendió la mano a la persona que lo necesitaba. Los otros 2 tenían que ir a orar a un templo o a una iglesia y no pudieron detenerse a ayudar a aquel hombre herido. Estamos en el siglo XXI. Ya no hay sacerdotes o levitas como en aquella época. Ahora hay terapeutas, maestros de Reiki, guías espirituales, etc., que creen que por hablar en esos términos o tener esos conocimientos, eso les convierte en mejores personas. Como ese samaritano, puedes ser una persona que no tenga ni idea de todas estas terapias, pero si sabes cuál es la verdad que nos hace libres, eres como ese samaritano. No necesitas orar e ir a una iglesia para ser buena persona y estar en comunión con el universo. Lo eres cuando haces el bien y tú ya sabes lo que eso significa. Todos sabemos en nuestro corazón qué es lo que es hacer el bien, porque cuando tú actúas de la forma que sabes que tienes que actuar, de la forma correcta, sientes paz en tu corazón y lo sientes en tu corazón. Asimismo, cuando estás actuando mal, cuando sabes que estás haciendo cosas malas, también lo sabes. Todos lo sabemos. Sabemos todo lo sabemos. Así que no solo, como el buen samaritano, tienes que, hacer las cosas que sabes que te traen paz a tu corazón. Y no solamente hablando de espiritualidad o hablando de palabras bonitas, sino los hechos, ¿no? Los hechos, porque estas personas, los 2 que siguieron de largo, no le brindaron su ayuda a esa persona que lo necesitaba y tenían que ir a orar a una iglesia. Eso es simplemente apariencia, es de la boca para afuera, ¿no? Entonces, es cuando actuamos de la manera correcta, sí que lo sabemos. Entonces, aún así, todos en algún momento hemos sido como ese sacerdote o ese levita. Hemos girado la cara ante las injusticias o no hemos reaccionado cuando tocaba. También siento. También a veces hemos sido como esos ladrones que hemos herido a los demás, consciente o inconscientemente. ¿Sabes? No importa nada de eso. Dios ya te perdonó. Ese hijo que había deshonrado a su padre y que ahora estaba comiendo algarrobas para sobrevivir, se dio cuenta de esa afirmación. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a ver a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Al decir esto, demostró su humildad. ¿Recuerdas que siempre, durante toda la saga de La Voz de tu Alma, te he dicho que solo los pobres de espíritu llegarán al reino? La humildad es el factor fundamental. Y cuando el hijo estaba volviendo a casa, su padre lo vio en la lejanía. No había dejado de esperarle un solo día desde que se marchó. Al verle, le abrazó, le besó y le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enfadó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar a él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiestas y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Te sientes culpable por algo en tu vida, amado lector? Como te decía, Jesús siempre fue criticado y odiado por aquellos que tenían el control de la fe. Amenazaban con el pecado y el infierno a quienes no siguieran sus reglas. Pero de repente había aparecido un hombre, al que llamaban el Mesías, y que su única religión era el amor, el perdón y la compasión. Jesús nunca nombró a Dios, él le llamaba el Padre, y contrariamente a las enseñanzas del Antiguo Testamento, donde vemos un Dios castigador y vengativo, el Dios de Jesús era todo lo contrario. Los fariseos y los escribas intentaban siempre ridiculizarle delante de las personas y dejarle en evidencia en frente de sus seguidores. Le acusaban de juntarse con pecadores, a los que todos repudiaban, y hablar con ellos y perdonarles. Cuando esto sucedía, Jesús les respondía: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Puede que en algún momento nos hayamos descarriado, puede que no hayamos actuado bien, pero no fue culpa nuestra, era nuestro programa. ¿Qué ocurriría si Dios estuviera esperando tu regreso? ¿Y si Dios ha dejado todo por venir a buscarte, como ese pastor hizo con sus ovejas? El bien es la normalidad, el mal lo eliges tú, por muy mal que lo hayas hecho. Es el deseo de mi Padre darte el reino. Eres el hijo pródigo y estás en casa de tu Padre. Cuando te perdones y te aceptes, cuando tengas compasión de ti mismo, entonces el universo te vestirá con sus mejores galas. Te pondrá el anillo y hará una fiesta en tu honor. Ese es el momento en que tu anhelo del alma es concedido, y sucede cuando sanas tu alma y te tratas con cariño. Vuelve a casa ahora, porque tu Padre te espera, y desde que te marchaste no ha dejado de buscarte. Ámate y no seas tan duro contigo mismo, porque Él te ama y lo hace de manera incondicional. Sacúdete la culpa y la autocompasión. El universo quiere favorecerte con victoria, y tú se la estás negando por no creerte digno y merecedor. Estás en su casa y todo lo suyo es tuyo. ¿Lo crees? Y cuando suceda lo que no quieres, querido lector, debes saber que todo es por tu bien. Y esa es la lectura de mañana. Pues qué bonito, la verdad, la lectura del día de hoy, que trabajamos el merecimiento. Porque es verdad que muchas veces no nos sentimos merecedores de ciertas cosas, ¿no? De ciertas cosas que nos pasan en la vida. Incluso sentimos hasta culpa por ser feliz, cuando otra persona lo está pasando mal, o cuando tal vez alguien en tu familia no está pasando una buena situación. Entonces, si tenemos que trabajar eso que nos dice la culpa y la autocompasión, no debemos de compadecernos. Estamos aquí, entonces, y tenemos que sacudirnos la culpa, porque como nos dice aquí, Dios ya nos perdonó. Y todos cometemos errores. Lo que pasa es que tenemos que trabajar en ello y no podemos quedarnos en el error, ¿no? Seguir repitiéndolo una y otra vez. Como nos dice la siguiente lectura, todo es por tu bien.
todo lo que pasa en tu vida obra para bien y tiene una enseñanza y un aprendizaje detrás. Cuando te pasan cosas buenas, cuando alcanzas lo que realmente quieres, pues obtienes la victoria, ¿no? Pero si las cosas no salen como tú las esperabas, también adquieres un aprendizaje. Entonces, de las dos formas es un ganar, ganar. Ganar en experiencia o ganar con el resultado que has obtenido, el resultado que tú esperabas. Entonces, deja de culparte, deja de sentir compasión por ti mismo, porque tú lo mereces todo. Tu padre te está esperando a que vuelvas. Si cometiste un error, si sientes que has fallado, que te has fallado a ti mismo, que le has fallado a tu familia o que le has fallado a tus amigos, pues perdónate y sigue adelante. No sigas autocompadeciéndote. Así que, como nos dice la por acá, sacúdete la culpa y sigue hacia adelante. Porque, como te digo, no puedes vivir autocompadeciéndote toda la vida. Tienes que salir de ese error. Porque, como te digo, todo obra para bien. Todas las cosas suceden por algo. Entonces tienes que tener la fe y la convicción de que si cometiste un error, pues no aprende de él y no vuelvas a cometerlo, ¿no? Es lo que nos dice por acá la en eso. Entonces también nos habla de lo que es el buen samaritano, ¿no? Que fue el que ayudó al prójimo. ¿Cuál tú crees de las tres personas que pasó, que pasó por el lado de la persona que necesitaba ayuda y el único que se lo brindó fue el samaritano? Entonces no seamos simplemente habladores, sino hacedores. No vivamos de las apariencias, de creer que somos buenas personas, porque como te digo, cuando tú haces las cosas bien, sientes paz en tu corazón. Cuando sientes que estás haciendo lo correcto, hay paz en tu corazón. Igual cuando estás haciendo lo malo, lo sabes perfectamente, porque lo sabemos todo, cuando obramos mal y cuando obramos bien. Así que hasta aquí la lectura del día de hoy. Mañana continuamos con un siguiente capítulo. Gracias por acompañarme y por ver mis vídeos. Nos vemos mañana en una próxima lectura y que tengas un feliz resto del día. Hasta mañana.